Le habla tu hermano, doctor Aramis Ascensión, de la comunidad Renovación Carismática. Bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Tenemos la episcopal de hoy que vamos a estar ejercitando va a ser una palabra muy poderosa que nos va a hablar acerca de un joven privilegiado que escucha el buen consejo de la tradición de su padre y de sus ancianos. Y ese tema se va a estar ejercitándose bajo ese tema, y va a ser una palabra muy poderosa que nos va a bendecir a cada uno de nosotros, nos va a bendecir, y va a ser un tema muy poderoso. Un buen varón privilegiado es aquel que escucha el buen consejo de la tradición de los ancianos y de su padre y lo pone por práctica sin hacer lo malo y cuidándose más bien del camino de los pecadores, sin asentarse en esa silla de escarnecimiento que no lo lleva a cosas buenas sino malas. Es decir, que para ser privilegiado y ser buenaventurado tenemos que ser varones de valores y de buenos principios en lo que es la obra de fe que Dios nos ha encomendado a nosotros, en toda la comisión de lo que significa el sagrado evangelio del Señor. Debemos vivirlo, ponerlo por práctica, y más las tradiciones de los ancianos y de nuestro Padre, llevarlo y ponerlo por práctica, que a eso que nos manda el Señor. Es decir, somos un buen varón privilegiado cuando hacemos toda esta cosa y la obra que Dios merece que nosotros hagamos, que sea buena de parte de Él. Entonces, ese varón bien privilegiado es el que escucha el buen consejo de la tradición de sus ancianos y de sus padres y que lo pone por práctica. Es decir, ese varón que es obediente, se somete a la enseñanza de la iglesia, a su tradición, a sus doctrinas, y se somete a sus ancianos y también se somete a su padre. Es decir, ese varón así se da cuidado del mal camino de los pecadores. Y ese varón así no se sienta en silla de escarnecedores, porque si se siente en silla de escarnecedores no lo va a llevar a cosas buenas sino a cosas malas. Es decir, esa silla de escarnecedores aquí lo que hace es que desperdicia toda la vida del joven, desperdician todo el camino de la vida del joven, porque se asienta en una silla de escarnecedores, escuchando fábulas de vieja, escuchando cuentos, escuchando cualquier otra cosa, pero las palabras de Dios son vivas y eficaces en nuestra propia vida, y en los jóvenes esa palabra de Dios se va escarneciendo y se va formando en la vida de ese joven. Es decir, que ese joven así es un varón privilegiado, que está puesto a escuchar el consejo de la tradición de sus ancianos y también de la tradición de sus padres. Y practica las cosas buenas y no hace las cosas malas, y se cuida más bien de los caminos de los pecadores y no se sienta en esa silla de escarnecedores, porque no lo lleva a cosas buenas, lleva cosas malas. Es decir, que todos los varones que escuchan las palabras de Dios y se someten a la obediencia de la tradición de sus ancianos y de su padre, le va a ir bien en todo el resto de su vida, como lo mismo lo dice el Salmo, que un varón así es comparado junto a árbol que está a corriente de agua viva, y que su hoja no caerán, sino que enflorecerán y florecerán. Ese joven así será plantado como ese árbol y dará buen fruto a su tiempo por las palabras del Señor, porque anda bajo obediencia, anda bajo principio, anda bajo los valores bíblicos. Es decir, un joven así es cuidado por toda la iglesia y por toda la asamblea. Ustedes que son el santo seno del pueblo de Dios, instruyan a sus hijos en la lectura bíblica, y recuerda que Jesús es el centro de la familia, y su sacramento de fe nos sirve para orar, rezar y educar a nuestros hijos a tener la primera comunión en la iglesia. Es decir, también este joven, también así el santo pueblo de Dios debe reconocer, de instruir a los hijos, de formarlos y reconocer que Jesús es el centro de la familia. Y no tanto eso, también su sacramento de fe nos sirve para orar, rezar y educar a nuestros hijos y llevarlo a que tenga la primera comunión en el sacramento de la iglesia, en la sagrada Eucaristía, donde nuestro Señor Jesucristo siempre se hace presente. Es decir, Cristo sacramentado,
que quiere decir Cristo no está muerto, sino está vivo y se hace presente en nuestra propia vida. Un varón así será privilegiado, en ese sacramento de fe. Nos lleva a orar, a rezar, a educar a nuestros propios hijos y nos lleva a nuestros propios hijos a tener la primera comunión de la Eucaristía, que allí van reconociendo la comunión del Señor, haciéndose presente en la vida de ellos y viviendo una vida de obediencia bajo la tradición de su padre y de su anciano, cumpliendo con los proyectos del mandamiento de la ley del Señor en la vida de ese joven. Es decir, un joven así se mantiene fortalecido y no se siente en silla de escarnecedores, sino más bien practica la ley del Señor y se cuida de los malos caminos de los pecadores y andan por la tradición de los ancianos y la tradición de los padres. Es decir, un joven así es obediente y admirado por las demás personas, y ha acogido también a la vez. He acogido. La primera comunión nos habla de este acto de Cristo sacramentado. Cristo sacramentado, que a donde Cristo se hace presente en nuestra vida, como dice el apóstol San Pablo, Cristo resucitado en nuestra propia vida, como esa certeza de esperanza, de fe y de convicción en nuestra propia vida y también en nuestros propios hijos. Cristo sacramentado, Cristo ha resucitado en nuestra vida, en nuestros propios hijos también, y se ha sacramentado en la vida de todos nuestros hijos y en la comunidad también. Es decir, una comunidad sí debe valorar primeramente a los jóvenes, a que sea privilegiado a escuchar los buenos consejos de la tradición de su padre y también de los ancianos, y no sentarse en silla de escarnecedores, porque eso no lo lleva a cosas buenas, sino a cosas malas. Es decir, escuchar las palabras de Dios, la enseñanza, para que pueda ser mañana un sacerdote de ejemplo, sea un buen diácono, sea alguien que sirve a la grey del Señor, al servicio de la comunidad de la iglesia, y es alguien que anda por buenos caminos, no malos caminos y buenos valores. Primordial en lo que es esa vida de fe que debemos vivir nuestros propios hijos. Es decir, la primera comunión nos lleva a rezar, nos lleva a orar, nos lleva a educar a los hijos y a tener esa primera comunión que todos debemos tener. Nuestros hijos vayan conociendo desde niños, se vaya Cristo formando en la vida de ellos, se vaya Cristo formando y a escuchar los buen consejos de la tradición de su anciano y de sus padres, para que vayan saliendo con una formación en todo el resto de tu vida y Cristo se vaya formalizando en la vida de ellos, personal de ellos, y que no se sienten en esa silla de escarnecedores, que no lo lleva a cosas buenas, sino a cosas malas. Es decir, que Cristo se va formando en la vida de ella. David nos enseña un buen salmo familiar y de buen consejo, diciéndonos: ¿con qué el joven guardará su camino y su vida eterna? Con obedecer a la tradición de los ancianos y de su padre, y cultivando esa fe con paciencia, y eso lo lleva a tener dominio propio en su propia vida personal, lo lleva a tener dominio propio. Y David nos sale diciendo ese salmo bíblico que ese salmo bíblico se puede ser la primera lectura de la Eucaristía, de la primera comunión que se da. David seguro David lo brindaba en uno de sus primeros servicios, y es un salmo familiar de buen consejo para todos. Y dice David: ¿con qué el joven guardará su camino y su vida eterna? ¿Con qué? Nos dice la Biblia: con obedecer la tradición de los ancianos y de su padre, y con cultivar la fe con paciencia. Y eso lo llevará a tener dominio propio en su propia vida personal. Es decir, que la misma fe se va personificando en la vida de los jóvenes. En la vida de los jóvenes, la misma fe se va personificando. Es decir, el joven que es obediente y guarda los caminos del Señor, el Señor le tiene reservado la vida eterna. La vida eterna y esa vida de fe. Y lo lleva a cultivar la fe y lo lleva a cultivar la paciencia también. ¿Cómo el joven cultiva la paciencia sin sentarse en esa silla de escarnecedores? Bueno, obedeciendo a la tradición de la ley de los ancianos y de su padre, y aprendiendo todos los días la enseñanza del catecismo, del magisterio de la iglesia, en lo que es la Sagrada Eucaristía, su doctrina, su enseñanza, y practicando toda esa buena obra. Entonces el joven es un joven que se mantiene en la enseñanza de la iglesia, en su catecismo y en su magisterio, se mantiene en la enseñanza de la iglesia,
Y ese joven así no anda en fábula de vieja, ni en sentándose en silla tampoco de encarnecedores, que no nos lleva a cosas buenas, sino a cosas malas. Un joven que se prepara para un futuro, para un mañana, está bien preparado, servirle a la grey del Señor, que es uno de los títulos más privilegiados que puede tener un varón de Dios o puede tener un joven hoy en día. Un joven hoy en día. Entonces, ¿con qué el joven guardará su camino y su vida eterna? Con obedecer la tradición de los ancianos y de su padre y cultivando la fe con paciencia, y eso lo llevará a tener dominio propio en su vida personal, que lo va encaminando a esa vida eterna de obediencia al Señor en todo sus menoprétitos, en todo. La Biblia contiene la vivencia de fe y amor de la tradición de los hijos y de los santos padres, y por ella Dios se comunica oralmente para instruirnos en la búsqueda de su fe, y nuestros hijos tengan mayor aprendizaje de su santo amor. Sus hijos tengan mayor aprendizaje de ese santo amor de Dios, que lo necesitan. Pero la Biblia contiene la vivencia de fe y amor, de la tradición de los hijos y de los padres. Siempre los padres han guardado la tradición de los hijos, lo ha guardado como un acto de fe, lo ha guardado para que los hijos se lucran de la fe del Señor. Y no tanto eso, que por medio de esa fe el mismo Señor se comunica oralmente a la vida de nuestros propios hijos y lo instruye en la búsqueda de esa fe, y nuestros hijos tengan mayor aprendizaje de ese santo amor de Dios en la vida de ellos, que se va Dios formalizando en la vida de ellos, y ese aprendizaje sirve para un mañana ellos a enseñar a otros y de ser de valor y de ejemplo en la vida de otros. Como lo dijo nuestro Señor Jesús en la Sagrada Eucaristía, cuando daba la cena y el pan, dando la cena y el pan, y le dijo a Pedro que sea ejemplo, así como yo he sido de los santos fieles, en obra, servicio, en práctica de la fe, en todo. Es decir, que así los hijos se van a mantener también en todo ese ejemplo de lo que es la tradición de la fe de la iglesia, y seguir la tradición de sus ancianos, de sus padres, que lo lleva a cosas buenas. Esa tradición nos lleva a orar, a rezar y a educar a nuestros propios hijos, y lo lleva y lo encamina a la primera comunión, que ahí es que los hijos se van personificando la primera comunión, lo va personificando en lo que es la lectura bíblica de la enseñanza de los 4 evangelios, sus leyes que forman la doctrina de la iglesia. Y si tenemos buenos maestros dentro de la congregación, Dios se manifestará en la vida primordial de nuestros hijos. Entonces, esa convivencia contiene la palabra de Dios de fe, amor. La tradición de los hijos y los padres serán obedecidas mediante hayan valores y principios bíblicos, porque eso lo va a llevar a formar su propia familia, a formar su propio hogar y a formar ser parte del equipo del servicio de la iglesia en todos los hábitos, no en una cosa, sino en todos los hábitos. Es decir, nuestros hijos van a estar en la convivencia de la fe y el amor de Dios, y ese amor de Dios lo mantiene Dios, llevándolo a tener ese dominio propio, y también en su vida personal Dios se va personificando, porque la misma palabra de Dios no ha caído del cielo, y el mismo Dios por medio de su palabra se ha comunicado a nosotros, a los santos padres, y se ha comunicado también a nuestros propios hijos. Se ha comunicado Dios por la palabra de Dios, y eso es parte de la convivencia de la iglesia, de la fe y del amor y de la tradición de los hijos y de los padres también, San Pablo nos enseña que la Biblia es un misterio que no ha caído del cielo, y que esa fe es respaldada por la tradición de los santos padres de la iglesia de generación en generación y a su hijo, y que ella es el centro de la educación de los santos, del santo seno del pueblo de Dios, para educarlos, la misma palabra de Dios, no dice San Pablo, la misma palabra de Dios para educarlos. ¿Educar a quién? A nuestros propios hijos. Y que la Biblia es un misterio, dice San Pablo, y que no ha caído del cielo. Del cielo, la palabra de Dios es un misterio que no ha bajado del cielo, no ha caído del cielo. Y que ese misterio contiene una fe
Y esa fe es respaldada por la tradición de los santos padres de la iglesia. De generación en generación se ha mantenido esa enseñanza, el catecismo, el magisterio de la iglesia, el primado de la Biblia, su pontificado, se ha firmado en la fe. Y nos dice que la búsqueda de esa fe, los hijos mayormente van a tener un aprendizaje de esa tradición de los santos padres. Y no tanto eso, que aparte de que la Biblia es el misterio y que no ha bajado y no ha caído del cielo, esa fe es respaldada por la tradición de los padres. Y no tanto eso, de generación en generación, y que a los hijos, y para los hijos, y que esa Biblia es el centro de la palabra de Dios para educar al santo seno del pueblo de Dios y a sus hijos, educarlo de la perspectiva de la fe y de la tradición de la iglesia, que mantiene la vivencia del catecismo bíblico, para educarlo en toda esa fe. Y se ha mantenido desde generación por generación, lo ha mantenido el Señor. Aquí vamos a leer un texto que nos dice también la Madre Teresa de Calcuta, y nos dice San Bernardo también, uno de los santos hombres de Dios, que también nos habla que la Biblia es el centro y en ella está la cruz presente del martirio de los santos, y Cristo también sacramentado, haciéndose presente en el seno de sus benditos pueblos de Dios, y su presencia no diversa una luz a final del camino muy difícil, trayéndonos claridad, santidad y paz. Wow. Aquí nos dice la Madre Teresa de Calcuta también, y junto a San Bernardo, también otro santo de la iglesia, que hace ejemplo a un texto que alude a San Pablo como la Biblia, como el centro de la humanidad, como el centro de la palabra de Dios, y que en esa cruz está presente el martirio de los mártires y de los santos, y también de Cristo sacramentado, haciéndose presente en el seno de su bendito pueblo de Dios, y su presencia nos diversa una luz a final del camino difícil de esa comunidad que lleva, trayéndonos claridad, santidad y paz a nuestra propia vida. Pero aparte de eso que nos dice San Bernardo y nos dice la Madre Teresa de Calcuta en ese prólogo, ese centro de la Biblia está presente la cruz, es decir, la vida del martirio de los mártires está presente en la Biblia. Están presentes los santos, el santo pueblo de Dios también, que se derramó sangre, porque aquí no fue Cristo nada más que derramó la sangre en la cruz de Calvario. Después que Cristo murió, también los mártires fueron perseguidos, y también ellos derramaron sangre por la iglesia, y la iglesia también, a pesar de que Cristo murió, ahí fue que la iglesia fue más perseguida, porque el líder no estaba ahí, fue más perseguida. Es decir, que hacemos alusión que la cruz está presente entre medio de la Biblia. La cruz de Cristo está presente. Lo está presente también los santos hombres de Dios, como Pablo, Felipe, otros santos más. Y dice que Cristo también sacramentado está presente en el centro de la Biblia, está presente Cristo sacramentado, que se hace presente en nuestra propia vida y se hace presente también en la comunidad del sacramento de la fe. Y eso respalda la fe y la tradición de la iglesia, Y nos dice San Bernardo aquí, nos dice Cristo sacramentado presente en el seno de su bendito pueblo de Dios. Y su presencia diversa una luz a final del camino difícil que esa comunidad vivió, y trayéndonos claridad, santidad y paz. Y no tanto eso, descanso, reposo y paz, porque ya Cristo en nosotros se ha hecho presente como Cristo sacramentado. Cristo sacramentado se ha hecho presente en la vida nuestra. Y esa diversa luz, a final del camino, no ha abierto un portal